El día de hoy entramos al módulo 3, donde abordaremos a los helmintos y a las enfermedades causadas por estos parásitos. Pero antes recordemos las características generales de este tipo de parásitos. Sabemos que los helmintos son gusanos pluricelulares y por lo tanto macroscópicos. Son organismos móviles que presentan simetría bilateral. La longitud de los helmintos es variable. Va desde unos cuantos milímetros hasta varios metros, como en el caso de las tenias. Los helmintos se reproducen de manera sexual. Recordemos que los organismos genitales femeninos y masculinos pueden estar presentes en el mismo individuo y en este caso se dice que son hermafroditas o bien pueden presentar sexos separados y de estos organismos se dice que son dioicos. Los helmintos son ovíparos, ponen huevos y por lo tanto las fases de vida de estos parásitos son el huevo, la larva y los gusanos adultos. Recordemos también que los helmintos se clasifican dentro de los metasuarios junto con los artrópodos. La otra clase de parásitos médicamente importantes son los protozoarios y ustedes ya saben que los protozoarios se clasifican en sarcodinos o rizópodos, en flagelados o mastigóforos, en ciliados y en apicomplejos. Los artrópodos, por su parte, se clasifican en insectos y en arácnidos. Y los helmintos, que son los que nos interesan en estos momentos, se clasifican en dos filum, el filum platelmintos y el filum nematelmintos. Los platelmintos son gusanos planos, mientras que los nematelmintos son gusanos redondos o cilíndricos. Dentro del filum platelmintos hay dos clases. La clase tremátoda, que incluye gusanos planos no segmentados, y la clase céstoda, que incluye también gusanos que son planos, pero cuyos cuerpos sí están segmentados. Dentro del filum nematelmintos hay una sola clase, que es la clase nemátoda. Aquí tengan cuidado. Si yo les pregunto la clase va a ser tremátoda, céstoda o nemátoda. Pero si les pregunto por los organismos que integran esas clases, son los tremátodos, los céstodos y los nemátodos. Es importante mencionar también que estos organismos se pueden denominar trematodos, cestodos y nematodos. Ambos términos que les mencioné son correctos. Yo prefiero pronunciarlos como palabras esdrújulas, pero pues ya es decisión de cada quien cómo los escribe y cómo los pronuncia. En esta tabla veremos las características generales de estos organismos ya por separado. Por ejemplo, en el caso de los platelmintos, que incluye a los tremátodos y a los céstodos, ya sabemos que sus cuerpos son aplanados, que en el caso de los tremátodos, esos cuerpos aplanados no se encuentran segmentados y que la diferencia con los céstodos es que estos cuerpos planos sí se encuentran segmentados. La forma del cuerpo de los tremátodos puede ser foliácea, es decir, puede tener forma de hoja, o puede ser cilindroide. Mientras que en el caso de la forma de los cuerpos de los céstodos, estos son cuerpos muy largos y tienen forma o apariencia de cinta. Los nemátodos son gusanos que tienen un cuerpo redondeado o cilíndrico y que no tiene segmentación alguna. Ahora vamos con la cubierta. Los nemátodos están cubiertos por una capa externa gruesa y protectora que cumple con una función similar a la de la epidermis humana. Esta cubierta se denomina cutícula. Los platelmintos, por su parte, no poseen ese tipo de cubierta protectora. Tienen una capa que es mucho menos resistente que se llama tegumento, la cual está especializada en el intercambio de sustancias o nutrientes con el medio externo. En lo que se refiere al aparato digestivo, los céstodos carecen de él. Los tremátodos sí tienen un aparato digestivo, pero este está incompleto, mientras que los nemátodos sí tienen un aparato digestivo completo. Ahora, el celoma es una cavidad corporal primitiva que se ubica entre la pared interior del organismo y la del intestino.
es una cavidad abdominal primitiva. Se dice que un organismo es acelomado cuando carece de celoma, ya que esa región correspondiente se va a encontrar llena de células. Tal es el caso de los tremátodos y de los céstodos, mientras que los nemátodos son organismos pseudocelomados, ya que presentan un falso celoma. En cuanto al dimorfismo sexual, los céstodos, todos ellos son hermafroditas. En el caso de los tremátodos, la mayoría son hermafroditas, pero el género Schistosoma presenta hembra y macho, es decir, son dioicos. A los organismos dioicos también se les llama gonocóricos. Los nemátodos, todos ellos van a ser dioicos o gonocóricos, es decir, aquí todos los gusanos van a presentarse en forma de macho y en forma de hembra. Aquí tenemos las parasitosis causadas por el mintos que vamos a estudiar. Tenemos las parasitosis causadas por tremátodos, las causadas por céstodos y las causadas por nemátodos. De nueva cuenta, yo les explicaré las de mayor importancia y ustedes se encargarán del resto. Vamos a empezar con las parasitosis causadas por los tremátodos, que son la fasciolosis, cuyo agente causal es Fasciola hepática, y la esquistosomosis, cuyo agente causal es un parásito que pertenece al género Schistosoma. Antes de iniciar estas dos parasitosis causadas por tremátodos, vamos a ver las características generales de ellos, de los tremátodos. Bueno, entonces los tremátodos quedamos que son gusanos planos, cuyos cuerpos no están segmentados. Los cuerpos de algunos tremátodos, por ejemplo, de Fasciola hepática, tienen forma de hoja o forma foliácea, mientras que el cuerpo de otros tremátodos, por ejemplo, los parásitos que pertenecen al género Schistosoma, tienen cuerpos con formas cilindroides. Los tremátodos presentan simetría bilateral, lo que significa que si trazamos un plano o una línea imaginaria central, el cuerpo de estos helmintos se va a dividir en dos mitades que son especularmente idénticas. Los tremátodos son acelomados, es decir, carecen de esa cavidad abdominal primitiva denominada celoma. Poseen órganos para poder fijarse al hospedero que se conocen como ventosas. Presentan dos ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral. Por esta razón se conocen como distomos. La ventosa oral suele rodear la boca del parásito, mientras que la ventosa ventral, que se conoce también como acetábulo, le sirve al parásito para fijarse al hospedero, pero también para desplazarse. El cuerpo de los tremátodos está recubierto por una capa con pequeñas espinas, como pueden observarlo aquí en la imagen, que se denomina tegumento. Como ya les dije, el sistema digestivo de los tremátodos está incompleto. Presentan una boca que se abre en el centro de la ventosa oral, la cual se va a continuar con una faringe y luego con el esófago. Este esófago se va a dividir en dos intestinos que se encuentran ramificados, pueden observarlos en amarillo. En estos intestinos se va a llevar a cabo la absorción y la digestión. Estos intestinos terminan en ciegos, es decir, que no llegan a abrirse al exterior, ya que los tremátodos no poseen ano. En lo que respecta al sistema excretor, este se encuentra formado por un tubo colector central, el cual se va a ramificar en tubos capilares, los cuales van a terminar en estas células flamígeras o células en flama. Esas células flamígeras lo que hacen es recoger los productos de desecho y los introducen a los tubos. Esos productos de desecho luego van a ser vaciados en una vesícula colectora, la cual desemboca en el poro excretor, que habitualmente está localizado en la porción terminal del parásito y los arroja al exterior. Quedamos que la mayoría de los tremátodos son hermafroditas y en ellos se puede observar la autofecundación o la fecundación cruzada si es que en el hospedero definitivo hay más de un gusano adulto.
También sabemos que los tremátodos son ovíparos, al igual que el resto de los helmintos, y producen millones de huevos. Recordemos que el género Schistosoma no presenta hermafroditismo. Ellos son dioicos, es decir, hay hembras y hay machos. El aparato reproductor de los tremátodos hermafroditas es complejo y muy desarrollado. El aparato reproductor masculino que aquí se observa en azul está formado generalmente por 2 testículos ramificados. De estos testículos parten conductos espermáticos que se unen para formar un conducto deferente que termina en el órgano copulador que se llama cirro. El cirro se encuentra retraído en una bolsa junto con la glándula prostática. Durante la cópula, el cirro va a protuir o se va a desplazar a través del poro genital que se encuentra localizado arriba de la ventosa ventral o acetábulo. El aparato reproductor femenino está formado generalmente por un único ovario, el cual se deriva de un oviducto corto que desemboca en el otipo. Ahí en el otipo también desemboca la vesícula seminal. Y ahí es donde va a ocurrir la fecundación y la formación de los huevos que posteriormente van a migrar al útero. Ese útero es un conducto a veces muy largo por el que van a transitar los huevos producidos en el otipo hasta que salgan por el poro genital del parásito. En el otipo también desembocan los conductos vitelógenos. Las glándulas vitelinas, que son estas en negro que se encuentran a todo lo largo del cuerpo del parásito, producen sustancias que van a ayudar a la formación de la cubierta de los huevos. El ciclo de vida de los tremátodos es un poco complejo y en él se observa una secuencia de fases del parásito. El gusano adulto pone huevos no embrionados o no larvados. Estos huevos van a embrionar o se van a larvar en el agua. Ahí van a eclosionar y de ellos va a salir una fase larvaria del parásito que se conoce como miracidio. Este miracidio va a nadar activamente en el agua hasta encontrar a un caracol y se va a introducir a él. El caracol va a fungir como un hospedero intermediario, ya que aloja a las fases larvarias del parásito. El miracidio dentro del caracol se va a transformar en un esporoquiste. A partir de esta fase larvaria llamada esporoquiste se va a originar otra fase larvaria llamada redia y luego otra llamada cercaria. La cercaria va a abandonar el caracol, va a nadar activamente y luego se va a enquistar. A esta forma enquistada se le llama metacercaria y esta es la fase infectante para el hospedero definitivo. Pero en el caso del género Schistosoma, la cercaria no se enquista y aquí se conoce como furcocercaria, ya que como ustedes pueden observar en la imagen tiene su cola bifurcada. Esta furcocercaria va a penetrar activamente a través de la piel del hospedero humano y de esta manera se va a llevar a cabo la infección. Bueno, una vez que vimos las características generales de los tremátodos, ahora sí vamos a entrar a ver las enfermedades parasitarias producidas por estos. Vamos a ver a la fasciolosis primero y posteriormente a la esquistosomosis. La fasciolosis es una enfermedad parasitaria cuyo agente etiológico es el tremátodo Fasciola hepática. Fasciola hepática también es conocida como duela o conchuela hepática. La especie hepática hace alusión a que el parásito se localiza y afecta el hígado y los conductos biliares del hombre, pero principalmente de animales herbívoros. Esta parasitosis se adquiere al consumir algunos vegetales crudos o bien pasto, en el caso del ganado, que estén contaminados con una fase de fasciola que se denomina metacercaria. Estos vegetales o pasto generalmente van a crecer o se van a cultivar cercanos a cuerpos de agua dulce donde habite otro hospedero del parásito que se requiere para completar el ciclo, que son los caracoles del género Limnea. La importancia de la fasciolosis radica en el hecho de que este parásito infecta al ganado. Es decir, la fasciolosis se considera un problema más importante en el ganado que en el hombre, ya que ocasiona grandes pérdidas económicas al infectar al ganado bovino, ovino, porcino, entre otros. En ellos, la enfermedad se va a presentar con relativa frecuencia.
y va a producir pérdida de apetito en los animales y una menor producción de leche y de carne. En muchas ocasiones les genera la muerte. La fasciolosis es una parasitosis cosmopolita, ya que se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, sobre todo en aquellos países creadores de ovejas y de vacas, en donde ocasiona, como ya les mencioné, grandes pérdidas económicas en la ganadería nacional y mundial. En lo que respecta a la fasciolosis humana, esta se encuentra presente en más de 50 países con una prevalencia mundial estimada de 17 millones. Los países más afectados en nuestro continente son Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador y Perú. En Europa, Francia, Portugal, España y Rusia, y Egipto en el norte de África. Es importante resaltar que cuando un individuo presenta problemas de vías biliares, el médico no considera o no sospecha que ese paciente podría tener fasciolosis. En algunos enfermos se ha encontrado al parásito adulto de manera fortuita y con relativa frecuencia en vesícula y colédoco durante procedimientos quirúrgicos. Por esta razón, se considera que el número de casos humanos se encuentra subestimado. En México, el ganado vacuno se encuentra infectado con relativa frecuencia, con índices que van desde el 5 hasta el 60%. En algunos ranchos se han reportado hasta el 100% del ganado vacuno parasitado. Por supuesto, en nuestro país la fasciolosis humana también se encuentra subestimada y limitada a decenas de casos. Hablamos de que el ganado es el hospedero más común de fasciola hepática y funge como hospedero definitivo, ya que en él el parásito va a madurar hasta gusano adulto que va a realizar oviposturas y esos huevos van a salir al medio externo junto con las heces. Para que el parásito complete su ciclo de vida se requiere de un hospedero más, el cual va a alojar a las fases larvarias del parásito. En este caso son los caracoles de agua dulce del género Limnea los que van a fungir como hospederos intermediarios del parásito. El ganado entonces, así como otros animales, son los hospederos habituales o comunes de fasciola y estos se infectan al consumir pasto u otras plantas semiacuáticas infectadas con la metacercaria. Al defecar van a arrojar huevos no embrionados junto con las heces y estos huevos van a caer en el agua, van a embrionar, van a eclosionar y van a dejar libre a una larva del parásito llamada miracidio, la cual se va a introducir a caracoles del género Limnea y dentro de este caracol se van a originar varias fases larvarias. Luego la cercaria va a salir del caracol, va a nadar y se va a enquistar en las plantas semisumergidas. El hombre, al no ser un hospedero habitual o común de esta parasitosis, funge como un hospedero accidental. Entonces, la fasciolosis está confinada a áreas geográficas donde existen corrientes de agua dulce lentas, presencia de caracoles, ganado de tipo vacuno, ovino, caprino, entre otros, que se alimentan del pasto que crece en la vecindad de esos cuerpos de agua dulce y que defecan en la vecindad de esas aguas. En el caso de la fasciolosis humana, debe haber la costumbre del hombre de ingerir plantas acuáticas semisumergidas e incluso algunas terrestres que puedan contaminarse con la metacercaria. Los hospederos definitivos de fasciola hepática, que son el ganado bovino, ovino, caprino, porcino, los venados, bisontes, conejos, entre otros, se van a infectar al ingerir pasto o vegetales contaminados con una fase del parásito que se denomina metacercaria. En estos hospederos el parásito va a alcanzar la madurez, va a ocasionar lesiones a nivel hepático. Una vez que el parásito se convierte en un gusano adulto, va a poner huevos y esos huevos van a ser expulsados con las heces. Como el ganado alberga o aloja la forma adulta del parásito, se considera el hospedero definitivo. El hombre se va a infectar de manera ocasional al consumir vegetales acuáticos semisumergidos que estén crudos y que estén contaminados con metacercarias, o bien al consumir agua contaminada con esa misma fase del parásito. En el hombre, fasciola hepática también va a producir daño hepático y va a producir daño en los conductos biliares, lo que se traduce en una enfermedad que va desde leve hasta la muerte del paciente. Esto último va a depender principalmente del número de parásitos que infecten al individuo. Al igual que el ganado, el hombre actúa o aloja a la forma
adulta del parásito en hígado y en conductos biliares, pero al no ser un hospedero común no se considera un hospedero definitivo, sino un hospedero accidental. Las plantas con las que puede infectarse el hombre son vegetales del tipo de los berros y también alfalfa, lechuga y otros vegetales que se consumen crudos y que lavarlos no es suficiente ya que tienen muy bien adherida a la metacercaria, que es la fase infectante. Ahora vamos con las fases o formas del parásito. Ya habíamos mencionado que Fasciola hepática posee múltiples fases o formas en su ciclo de vida. En los hospederos definitivos se encuentra el gusano adulto, que ya sabemos que es ovíparo. También sabemos que los huevos salen junto con las heces del hospedero definitivo y que esos huevos salen no embrionados. Esos huevos van a embrionar o se van a larvar en el agua y la larva que sale del huevo se llama miracidio. Esta nada activamente en el agua hasta que encuentra al hospedero intermediario. Se va a introducir al caracol y ahí se va a transformar en un esporoquiste que luego se transforma en redia y finalmente en cercaria. La cercaria va a salir del caracol y va a nadar para enquistarse de manera preferente en las plantas que se encuentran semisumergidas. Esa cercaria enquistada se denomina metacercaria y es la fase que infecta al hospedero definitivo cuando se consumen esas plantas contaminadas. En el interior del hospedero definitivo, la metacercaria se va a desenquistar y va a dejar salir a un gusano juvenil llamado adolescaria, el cual va a atravesar la pared intestinal, va a atravesar también la cápsula de Gleason para llegar al hígado y luego dirigirse a los conductos biliares, donde ese parásito juvenil va a madurar a gusano adulto que va a poner huevos después de la fecundación. Esa fecundación puede ser cruzada, es decir, con otro gusano adulto, o bien puede haber autofecundación, ya que el parásito es hermafrodita. El gusano adulto es plano y tiene forma de hoja, como podemos observar en esta imagen. Mide de 2 a 3.5 centímetros de largo y de 1 a 1.5 centímetros de ancho. Es macroscópico. El parásito tiene un extremo posterior redondeado y tiene una porción anterior o cefálica puntiaguda que está definida por un cono cefálico. En su hábitat, que son los conductos biliares, este parásito adulto va a secretar constantemente sustancias líticas y anticoagulantes y se va a alimentar de restos celulares y de sangre de su hospedero. En esta imagen de microscopía de barrido observamos el cuerpo del gusano adulto y observamos que está rodeado por una cubierta llamada tegumento que posee espinas. Esas espinas le permiten al parásito adherirse o fijarse al hospedero. También vemos que el cuerpo del gusano adulto posee una ventosa oral que mide aproximadamente 1 milímetro. Esta ventosa oral rodea la boca y la boca pues es el inicio del aparato digestivo del parásito. Además también posee una ventosa ventral que ya dijimos se conoce también como acetábulo. Recordemos que debido a que estos organismos tienen dos ventosas, son llamados distomos. El parásito adulto presenta un poro genital por donde se va a desplazar el cirro para llevar a cabo la reproducción. Ese poro genital está situado entre las dos ventosas. Aquí hay un error, es ventosa ventral. La porción terminal del parásito contiene un poro excretor por el cual se van a expulsar los productos de desecho. Recordemos que el gusano adulto de Fasciola hepática tiene entonces una ventosa oral que rodea la boca del parásito y que tiene el parásito también dos ciegos intestinales como parte de su aparato digestivo. Fasciola hepática es un parásito
hermafrodita que tiene un poro genital por encima de la ventosa ventral o acetábulo, por donde van a salir los huevos y por donde se desplaza el órgano copulador masculino llamado cirro. El parásito tiene 2 testículos que son ramificados, tiene un solo ovario, un útero largo por donde van a avanzar los huevos para llegar al poro genital. Esos huevos se producen en el otipo con la ayuda de sustancias producidas por las glándulas vitelógenas o vitelinas que posee el parásito a todo lo largo de su cuerpo. Esos huevos que pone el gusano adulto tienen forma elipsoidal o bien ovoide. Tienen una longitud de 120 a 150 micras aproximadamente y un ancho de 60 a 90 micras. El citoplasma del huevo es granuloso y es de un color amarillento. Un parásito adulto puede llegar a poner una media de 3.500 huevos al día, con un máximo de 20.000. Para que el ciclo continúe, esos huevos deben caer en un cuerpo de agua dulce con presencia de caracoles del género Limnea, que son los hospederos intermediarios. Al ser eliminados con las heces, esos huevos todavía no están completamente maduros, es decir, no están embrionados o están no larvados. La maduración del huevo se va a efectuar en el agua a los 9 a 15 días aproximadamente a una temperatura de 22 a 25 grados centígrados. Se va a generar una larva que va a salir del huevo a través de una especie de tapa que se encuentra en uno de los extremos del huevo, denominada opérculo. Aquí vemos cómo después de que los huevos se incuban y maduran en el agua en condiciones favorables de temperatura, dejan salir a una fase larvada, ciliada y móvil, llamada miracidio. El miracidio se va a liberar por movimientos y por acción enzimática y va a salir a través del opérculo del huevo. En esta micrografía electrónica podemos observar los cilios del miracidio que le permiten nadar libremente en el agua, estimulado por la luz. Y este miracidio en no más de 24 horas debe invadir a un pequeño caracol de 5 a 10 milímetros del género Limnea, ya que esta forma no se alimenta, entonces depende de sus reservas de glucógeno como fuente de energía. Si no encuentra e invade al caracol, van a morir. Bueno, pues derivado del miracidio que invadió al caracol, se va a generar una larva llamada esporoquiste. Este esporoquiste es el primer estado larvario que se forma o se desarrolla dentro del caracol. El esporoquiste maduro es un saco oval, como pueden observar, que tiene extremos redondeados. Mide en promedio 550 micras. Este esporoquiste se va a transformar en una larva que va a originar la primera generación de redias en un plazo promedio de 14 días después de su penetración. Una semana más tarde se va a generar la segunda generación de redias. Las redias son el segundo estado larvario, miden de 1 a 3 milímetros de largo y como pueden observar tienen una forma de salchicha y sus extremos tienen forma de pezón. Tienen una boca, tienen una faringe, tienen intestino y también tienen unas masas germinales, las cuales se van a transformar en cercarias en aproximadamente 25 a 30 días. La cercaria es una fase móvil que tiene una cabeza como punta de lanza y es impulsada vigorosamente por la cauda. Esta cauda es granulosa y a diferencia de otros tremátodos, esta cauda o cola no se encuentra bifurcada. Estas cercarias van a salir del caracol y van a nadar activamente en el agua. Desde la entrada del miracidio hasta la liberación de las cercarias pasan aproximadamente entre 6 y 7 semanas. Las cercarias que salieron del caracol van a nadar gracias a la cola que vimos y van a nadar durante 8 a 12 horas.
Luego van a perder esa cola. Se van a redondear y van a secretar polímeros de quinona para formar una pared quística que le van a conferir resistencia al parásito. Ahora esta fase se denomina metacercaria y es la fase infectante para los hospederos definitivos. Las metacercarias se enquistan preferentemente sobre las plantas semiacuáticas o también pueden hacerlo sobre la superficie del agua. Aquí observamos una micrografía electrónica que muestra cómo la metacercaria se encuentra adherida en los tejidos de la planta donde se enquista. Por esta razón, el lavado de esas plantas o vegetales no es suficiente para eliminarlas y controlar de esa manera la ingesta de las metacercarias. Cuando la metacercaria es ingerida por el hospedero definitivo o por el hospedero accidental, en este caso el hombre, cuando llega al duodeno se va a desenquistar y va a liberar a un parásito juvenil llamado Adolescaria. Esto ocurre alrededor de 1 hora después de la ingestión. Este parásito juvenil va a perforar la pared intestinal mediante poderosas proteasas que posee y aproximadamente en unas 3 horas se va a alojar en la cavidad peritoneal, en donde va a quedarse por un lapso de 3 a 16 días. Posteriormente va a avanzar por el peritoneo, va a llegar a la cápsula de Gleason, la va a perforar, va a penetrar al parénquima hepático, del cual se van a alimentar los parásitos juveniles durante su migración a los conductos biliares. Y ahí en los conductos biliares se va a desarrollar hasta el estado adulto. Esto va a suceder en aproximadamente 2 a 3 meses. Después de que ya tenemos a los parásitos adultos, se va a llevar a cabo la fecundación cruzada o bien la autofecundación. Se va a iniciar la ovoposición y los huevos van a salir con la bilis hacia el intestino y desde ahí al exterior junto con la materia fecal. El ciclo de vida de fasciola hepática se inicia cuando el hospedero definitivo ingiere vegetales crudos o agua contaminada con la metacercaria. La metacercaria se va a desenquistar a nivel del duodeno y el gusano juvenil llamado Adolescaria va a atravesar la pared intestinal, la cavidad peritoneal, la cápsula de Gleason y va a llegar al hígado. El gusano adulto va a madurar y va a habitar en los conductos biliares, en donde va a realizar la ovipostura después de la fecundación. Los huevos no embrionados van a pasar a través del conducto biliar y van a llegar junto con la bilis al intestino y luego van a ser arrojados al medio ambiente junto con las heces. La materia fecal va a contaminar corrientes de agua dulce y ahí los huevos van a madurar en aproximadamente 15 días. Van a liberar un miracidio, el cual van a dar libremente por unas 8 a 12 horas hasta encontrar un caracol del género Limnea para poder infectarlo. En el caracol, el miracidio se va a convertir en un esporoquiste. Luego este esporoquiste se va a transformar en 2 generaciones de redias. La primera generación en más o menos 14 días y 7 días después se va a producir la segunda generación. Finalmente las redias se van a transformar en cercarias y estas cercarias van a salir del caracol. Las cercarias van a nadar hacia las plantas ayudadas por su cauda o cola y en cuestión de 8 a 12 horas van a perder la cola, se van a enquistar para desarrollarse las metacercarias. Las metacercarias se van a establecer en la vegetación que se encuentra semisumergida y van a quedar en espera de ser ingeridas para de esta manera continuar con el ciclo de vida del parásito. El daño que causa el parásito al hospedero se debe a varios tipos de acciones. Tenemos a la acción mecánica, que se debe a la obstrucción de los conductos biliares por la presencia del parásito. La acción traumática, que se debe a la perforación de la pared intestinal
del peritoneo y de la cápsula fibrosa que rodea al hígado. El parásito también ejerce una acción exfoliatriz, ya que el gusano adulto se alimenta de la sangre y de células epiteliales del hospedero. Además, el daño también es provocado por acción tóxica debido a que el parásito libera sustancias que median la inflamación. Por ejemplo, se va a observar inflamación del peritoneo con exudado serohemático. Va a haber engrosamiento de la cápsula de Gleason con infiltrado leucocitario. Se va a observar también hepatomegalia con microabscesos y zonas necróticas. Los conductos biliares van a estar dilatados y esclerosados con reacción inflamatoria crónica. Aquí observamos el hígado de ganado infectado. Vemos al parásito adulto con su forma característica. Aquí encontramos al parásito en los conductos biliares. Aquí observamos los conductos biliares engrosados y también hay formación de abscesos provocados por la presencia de fasciola hepática. En esta imagen vemos un niño con fasciolosis que muestra una marcada hepatomegalia debido a la infección provocada por este tremátodo. En el cuadro clínico de la fasciolosis humana pueden identificarse tres fases. La primera es una fase aguda o de invasión, que es donde se presentan síntomas como fiebre, que muchas veces se presenta por encima de los 40 grados. Hay dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa, las pruebas funcionales hepáticas se muestran alteradas y también hay una eosinofilia muy marcada que llega a alcanzar hasta un 80%. La fase aguda abarca desde que el parásito es ingerido por el hospedero hasta que éste se encuentra desplazándose por el hígado. La segunda fase es una fase latente que dura meses o años. De manera general, no hay síntomas o bien puede haber sintomatología gastrointestinal poco definida y eosinofilia. En esta fase, el parásito adulto ya se encuentra ubicado en los conductos biliares y está iniciando con las oviposturas. La tercera y última etapa es una etapa crónica u obstructiva, donde el sujeto parasitado podría presentar lesiones graves o morir si tiene una carga parasitaria muy elevada y no recibe un tratamiento adecuado. En esta etapa va a observarse inflamación, obstrucción de las vías biliares, dispepsia, periodos alternados de constipación y diarrea, una ictericia transitoria y hepatoesplenomegalia. Al realizar el diagnóstico de la fasciolosis debe tomarse en cuenta ese periodo de la enfermedad que se presenta al inicio, es decir, esa fase aguda o de invasión donde no hay huevos del parásito. Lo que podría orientar el diagnóstico aquí es que hay una gran eosinofilia que puede alcanzar hasta el 80%. Los exámenes coproparasitoscópicos para la búsqueda e identificación de huevos en heces siguen siendo el método más utilizado porque es certero, ya que los huevos se identifican con relativa facilidad, además de que es fácil de realizar y es económico. Existen varias técnicas coprológicas que son útiles, desde el método directo en fresco hasta diferentes técnicas de concentración. Entre ellas, las de sedimentación que usan formol y éter, es decir, el método de Ritchie, ha demostrado ser más efectiva que las técnicas de flotación. Otras técnicas directas permiten el hallazgo e identificación de huevos y también de gusanos adultos en localizaciones diferentes a materia fecal, por ejemplo, en líquido duodenal o aspirados duodenales y biliares. En estas muestras podrán encontrarse e identificarse gusanos adultos, pero sobre todo los huevos del parásito. El diagnóstico también puede ser realizado mediante métodos inmunológicos como la hemaglutinación, ELISA, entre otros. Para el tratamiento de la fasciolosis humana se han utilizado varios fármacos. Por ejemplo, la dehidroemetina, la cual por su toxicidad dejó de usarse, y el biotionol se convirtió en la droga de elección, aunque
Es un tratamiento muy largo. El tratamiento con triclavendazol resultó ser muy eficaz y en la actualidad es el fármaco de elección para la fasciolosis humana. Para la prevención de la parasitosis se recomienda la destrucción del hospedero intermediario. También se recomienda no consumir berros u otros vegetales crudos que crecen en la vecindad de estos cuerpos de agua dulce, o bien que el cultivo de estos vegetales se lleve a cabo en aguas donde no paste el ganado para que no defequen y el agua esté libre de huevos.